Porque una tentación muy grande que hay en la confesión es que la gente va arrepentida de lo que le hizo a la gente. Ya lo empiezas a ver como algo normal y ya no lo llevas a la confesión porque ya se volvió algo parte de tu vida. O sea, ya lo confesé y volverlo a hacer es acariciar el pecado otra vez. O sea, la ofendida no solamente es tu esposa, tus hijos, el compañero de trabajo, tu enemigo. Caso perdido, ¿no? Ya no va a cambiar o ya es su manera de vivir. Todos los pecados se perdonan. Fe con Café, el podcast, es una producción de Docs Evangelización. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos de noches. vuelta en Fe con Café, el podcast, episodio 7. ¿Cómo están? Ahora esta noche con la alegría nuevamente de tener a Cristian. Cristian, qué gusto. Bienvenido buenas noches, a Fe padre, con buenas Café noches. y a Jael. Buenas noches, Oye, otra muy vez. buenos comentarios, Jael, de tu participación. Muchas gracias a Dios. Qué padre. Y estamos con alegría todavía en el contexto de la Cuaresma, de este tiempo santo. Muchas dudas, inquietudes de la gente que creo que hoy podemos compartir. Es correcto y bastante interesante porque justamente ahora que venía de trabajar, me encontré a los hermanos ahí en Prados justamente. Se ve que, quiero pensar que venían desde Prados hasta Cozoleacaque. La cantidad de gente que asiste es tremendo, bastante, se ve muy bonito la verdad. Muy bonito, claro, hay que extremar precauciones porque todo ese tipo de cosas se hace en la calle, pues hay que andar con mucho cuidado. Si uno maneja, si uno va caminando, pues hay que tener mucho cuidado. Pero qué bonito. ¿Te tocó ver el Vía Crucis? Sí, me tocó ver el Vía Crucis. Bastante gente. Y todavía hay mucha gente que ignora el Vía Crucis, ¿no? Piensan que el Vía Crucis es como... No sé si han escuchado esto. Los católicos les encanta ver sufrir a Jesús, ¿no? Sí, es como una idea, sobre todo los hermanos que no son católicos, meten esta idea, ¿no? El católico es masoquista, al católico le gusta ver sufrir a nuestro Señor. Y pues no, la realidad es que no. A los católicos no nos gusta ver sufrir a Jesús. Les gusta pegarle a... Oiga, recuerdo, y lo he contado en las homilías, una película que a mí me encanta. Yo creo que ustedes la han visto, la película del Padrecito. ¿Sí han visto con Cantinflas? La verdad yo no tengo el gusto, pero... No, sí. es que la tienen que ver. La película del Padrecito, los sacerdotes vemos la película del Padrecito y nos vemos reflejados ahí. A veces la relación párroco y vicario, a veces la relación que había, sobre todo hace tiempo, con las autoridades, ¿no? Y hay una escena muy bonita porque don Silvestre, creo que se llama así el personaje, la autoridad del pueblo, pues no le caen bien los curas. Entonces llega el padrecito que es joven, innovador, y él le quiere hacer la vida imposible. Y llega un momento cuando llega el padre, Cantinflas, llega el padrecito y quiere burlarse, como a veces afrontamos las burlas e incomprensiones, y le dice, bueno, que usa su puro, ¿no? Y le dice, ¿qué pasó, padrecito? ¿Cómo les va con eso de que les mataron a su Dios? Y el padre hace Cantinflas que se la voltea en el aire, ¿no? Y le dice, pues, viera que no. Viera que ya resucitó y estamos bien contentos, ¿no? Y eso es, hay gente que se queda solamente pensando que celebramos la muerte de Cristo, ¿no? Los católicos no celebramos la muerte de Cristo como algo que nos hubiera gustado, sino algo que agradecemos porque fue de su liberalidad, de su voluntad, de su libertad y de su designio amoroso el habernos salvado mediante su muerte. Eso es lo que celebramos en el Vía Crucis. Sí, y ahora que lo cuentas, sí, y recuerdo que lo he visto, no en la película completa, pero sí en un clip en Facebook. Pero realmente es eso, ¿no? Muchas veces, como yo siento como que la parte del Vía Crucis, las procesiones son más vistosas, ¿no? Más en calle, te los topas, te los encuentras. Y la otra parte de vivir la Pascua es más como tienes que ir, ¿no? No te lo encuentras, sino que tienes que ir. Y de hecho, padre, es algo que se ha hecho, bueno, ignoro totalmente esa parte, pero se ha hecho más vistoso de un tiempo para acá. Porque en algunos casos solamente se hace dentro del terreno de la parroquia. O quizá en algún otro lado, adentro, pero me refiero al espacio que ocupa la parroquia. La salida misionera que empezó esta convocatoria, que empezó desde el Papa Juan Pablo II con la nueva evangelización y que de una manera todavía más con el Papa Francisco, con la iglesia misionera, la iglesia en salida, la iglesia de puertas abiertas, pues muchas parroquias empezaron a volcarse de tal manera de no quedarnos con los mismos fieles
al interior del templo, porque el Vía Crucis quedaba solamente para las señoras que rezan, ¿no? Claro. De hecho, todavía ahí es ese estigma de que solamente el Vía Crucis es para irse flagelando y las señoras que no tienen otra cosa que hacer. Y Te vas descalzo y con tu cruz. Sí, y ahora el que los Vía Crucis salgan de los templos, salgan a la calle, es una manera de evangelizar, porque la persona que ve pasar el Vía Crucis, sea el grande del Viernes Santo, como los Vía Crucis de los demás viernes de la Cuaresma, pues la persona que lo ve, mira, fíjate, te guste o lo odies, no quedas indiferente ante el Vía Crucis. Y eso es lo bueno. Como cuando en el mundo, este mundo de los medios de comunicación, ha escuchado Cristian que se dice que no existe la publicidad mala, ¿no? Sí. No hay publicidad mala, o sea, Todo es publicidad. Todo es publicidad. Hables bien de mí o hables mal de mí, el que me mantengas en tu mente es marketing, hablando humanamente, ¿no? Entonces, si pensamos un poquito así Hay interacción. Claro, si pensamos un poco así en el Vía Crucis, oye, hasta la gente que cuando pasa truena los dientes, ¡ay, van los católicos! Cerrando la calle. ¡Uy, cerrando la calle! ¿No? Y ahí van con sus flagelaciones y tal. Por lo menos ya te recordó. O sea, si no eres católico y odias el Vía Crucis, ¿te acuerdas que fuiste bautizado católico? Así es. Y te acuerdas que a lo mejor en el fondo quisieras y extrañas esto, ¿no? Y si eres un mal católico, pues ves pasar el Vía Crucis y dices, hoy es viernes, ¿verdad? O sea, es un recordatorio y que hace bien. Sí, no, yo siento que igual hay muchas cosas que si las ves desde fuera no las entiendes. Lo bonito que se tiene al vivir pues estas acciones de fe, ¿no? Estas muestras de ir, caminar. A veces también viene siendo como, por ejemplo, yo, ¿no? Cuando vivo un Vía Crucis, de un tiempo como de espiritualidad interior, ¿no? De tú mismo, en ese silencio, en irlo viviendo. A veces nos preocupamos más por la parte vistosa, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, en el Vía Crucis, ¿quién va a ser el Jesús? O quién va a ser María, ¿no? Y te empiezas tú a preocupar, yo siento que como católicos, por otras cosas externas, en vez de estar preocupado por el interior. ¿Cómo voy a vivir yo mi Vía Crucis, no? Lo demás es para otras personas que no los han vivido, quienes también pueden tener un sentimiento en la parte visual, ¿no? Si lo ves, te puede generar alguna reacción. Pero lo importante yo creo que, o por lo menos yo, no es eso, sino cómo vives tú esta manera del Vía Crucis, cómo vives tú tu fe, ¿no? Cuando le preguntaron a Mel Gibson sobre la película de La Pasión, él decía, yo quería que cuando la gente viera las escenas de la Pasión de Cristo, no pensaran tanto en el dolor o en el sufrimiento, sino que mientras uno va viendo esas escenas tan sangrientas, tan crueles, tan crudas, que el sentimiento no fuera cuánto dolor, sino cuánto amor. Cuánto amor. Es decir, que cuando yo viera las escenas, el corazón se me apretara de decir todo eso lo hizo por mí. Entonces debemos dejar de pensar en el Vía Crucis como una meditación sobre el dolor. El Vía Crucis es una meditación sobre el amor, sobre cuánto me amó Cristo, cuánto se sacrificó por mí. Y créanme, se lo digo, Cristian, Jael y hermanos que están viendo el episodio del día de hoy, que la mayoría de los santos que hay en la iglesia han llegado a ser santos meditando en los sufrimientos de Cristo. Es decir, meditar en el amor que es redentor de Jesucristo es una fuente inagotable de santidad. O sea, si una persona quiere crecer en santidad, tiene en la meditación del sacrificio amoroso de Cristo un medio eficaz, comprobado en la historia del cristianismo, que ha sido fuente de espiritualidad para grandes santos. Por ello, hoy, en este tiempo de secularización, de superficialidad, en el que se quiere evitar todo signo de dolor. Claro, sí. Porque no tardan en quitarnos el Vía Crucis. Porque se van a escandalizar los niños. No, el Vía Crucis no, porque es una muestra de saña y de violencia. Entonces, hoy que todo el mundo se indigna y se enoja, no tardan en querer prohibirnos el Vía Crucis, ¿no? Porque queremos solamente lo bonito de Dios, lo romántico de Dios. No, de Dios no presentes esa parte, ¿no? Es la mayor muestra de amor. Claro, y entonces hoy la iglesia tiene que romper con esta corriente superficial, con esta corriente un poquito de la New Age y de estas corrientes orientales
no sé si han escuchado de esta espiritualidad New Age que está llevando al hombre de hoy a creer que la espiritualidad es soft. O sea, que lo espiritual tiene que ver con el yoga, con todo chido, todo bien. Bonito, ¿no? No, casi date una pasada de ayahuasca y entonces esta es la espiritualidad. No, inclusive lo estamos viendo en nuestra iglesia. Yo recuerdo que pues hasta hace 1 año o 2 años esta corriente de cantos que ya solo hablan como del amor, ¿no? Estas nuevas composiciones que se hacen. Yo te amo, tú me amas, ¿sí? Sí. Se ha pues compaginado, yo creo, ¿no? Y se va metiendo también en nuestra iglesia, o no sé cómo lo ve usted, padre. La doctrina de este protestantismo de la teología de la prosperidad, donde Dios quiere que todo sea bonito, o sea, Dios te bendice, y Dios te bendice, y Dios te bendice, y no sale en el Dios te bendice. Dame. Y es un mensaje que atrapa mucho y que cautiva. Al final, ¿quién no quiere ser feliz? Entonces te manejan este mensaje de que el Dios buenita onda, el Dios de la buena suerte, el Dios que te preocupa, que te quiere así como eres, que todo te lo soporta. Quieras, Él te ama sobre todas las cosas, que es cierto, ¿no? Claro. Pero va más allá, yo creo, ¿no? Sí. No hay un momento o se ha perdido claramente esta parte de decirte, oye, estás mal, ¿no? Y cuando tratas de corregir, si ya traes toda esta corriente o esta idea, ¿por qué me vas a corregir tú? ¿Quién? La típica, ¿quién eres tú para juzgarme? Dios es un Dios de amor. Como Dios es un Dios de amor, pues entonces en el Dios de amor cabe todo. Así es. En el Dios de amor entra todo. Si Él no me juzga, ¿por qué me vas a juzgar tú? Exacto. Y a veces te empiezas a generar estas ideas que tú mismo te las inventaste. Lo platicábamos en el podcast anterior, ¿no? A veces tú vas marcando tus propias reglas y en el momento pues tú mismo te las vas creyendo, ¿no? Y más si no hay alguien que te diga, oye, mira, esto estás mal, o tienes que platicar de esto, o tienes que confesarte, o tienes que buscar otros tipos de cosas, ¿no? Una espiritualidad subjetiva, o sea, yo soy el que quiero hacer mi propia religión, como hablábamos del ayuno. Ya no es el ayuno que pide la iglesia, ¿no? El ayuno del cuerpo, sino que ahora lo voy a cambiar por otros ayunos, ¿no? Prefiero este tipo de ayuno, prefiero cambiarlo por esto. Y al final es y contra toda esta tendencia de una falsa espiritualidad yoga, espiritualidad zen, espiritualidad de lo fácil, de lo cómodo, de lo próspero, de los gurús de un mundo de los decretos, de que todo confluye, le agradezco al cosmos y a las piedras y a los astros y a la pirámide de Chichén Itzá y todo esto, ¿no? Ante esto viene la iglesia y vuelve a lo mismo, ¿no? No. La espiritualidad es nadie llega a la gloria sin atravesar primero por la cruz. Sin cruz no hay resurrección. Y pues nos toca ver la realidad de un viacrucis que pasa y nos recuerda cuál es la realidad humana. El sufrimiento. Y nos toca ver a un Dios que se hizo hombre para venir a afrontar lo mismo que tú y yo vivimos. De tal manera que dejemos de andar con esos sentimentalismos de una religión o de una espiritualidad en la que todo va a ser bonito, todo va a ser color de rosa, sino una cruda realidad de sufrimiento y de dolor en el que Cristo mismo Dios baja a solidarizarse con nuestra condición humana. En múltiples ocasiones queremos que Dios se acople a nuestras necesidades o a nuestros gustos. Queremos que Dios sea, prácticamente nosotros queremos ser quienes le digamos a Dios, quiero que me ames, pero de esta manera. Yo voy a seguir haciendo esto, haciendo aquello, no voy a cambiar, o sí voy a intentar cambiar. Y para allá vamos con este tema tan bonito en que gira en torno a todo este tiempo, en lo que a veces ignoramos muchas veces lo que Dios nos está pidiendo. Y llegamos a creer que como Dios es todo amor, aunque yo haga X o Y cosa, a pesar de que yo lo haga, que sé que está mal, pero me va a perdonar o me va a seguir amando. Y quizás, y sí es cierto, ¿no? Dios nos ama. Pero muchas veces el camino que estamos siguiendo queremos que sea sencillo, que sea heavy, que sea fácil. Que sea light. Que sea light, exactamente. O sea, no quiero sufrir, no quiero que me pase esto, o no quiero afrontar esta prueba, ¿no? Incluso dejar un vicio, por ejemplo. El menor esfuerzo, ¿no? Exactamente. El menor esfuerzo. Exactamente. Entonces, todo lo queremos hoy, comida rápida, todo rápido, todo express. Todo lo hacemos rápido, vaya. Y estamos en esta burbuja de decir,
Sí me gusta la cuestión religiosa, pero prefiero, no sé, irme por otro lado. Mira, prefiero ponerle a mi carro una calcomanía de Dios es mi pastor. Así es. Dios es todo amor, ¿no? Dios me ama, ¿no? Está bien, sí, Dios te ama. Pero la gente dice, Dios me ama así como soy. Y yo les corrijo y le digo, no, Dios te ama a pesar de cómo eres, canijo. O sea, un papá ama a su hijo a pesar de que sea un asesino, a pesar de que su hijo sea un borracho, a pesar de que su hijo sea un mujeriego o su hija sea como sea, el papá lo ama, pero no te ama porque seas así, te ama a pesar de que eres así. Entonces a mí me gusta siempre corregir la frase de que Dios me ama así como soy. No, te ama a pesar de cómo eres. Sí, Dios, como cualquier padre, ¿no? Como todos los padres van a querer que sus hijos estén bien, que vivan su vida bien, que vayan caminando de bien, ¿no? Yo creo que, como lo dijo usted, pues ningún padre va a querer que su hijo cometa un error, ¿no? Pero aún así lo recibes y tratas de corregirlo, ¿no? O tratas Respeta la por lo libertad, menos. respeta, porque hay una cosa que ya el papá no puede hacer, no puedes decidir por ti. Le duelen tus decisiones, pero pues respeta la libertad. Al final, pues es el libre albedrío, ¿no? De tomar tus propias decisiones y regresamos, ¿no? A asumir las consecuencias de las decisiones que estás tomando. Y por eso la misericordia que Dios manifiesta, su perdón, tiene una manera muy concreta de manifestarse. No es un perdón de sencillamente, bueno, Dios me perdona de todos mis errores, sino que este sacrificio redentor de Jesucristo que recordamos en el Via Crucis, de hecho, la muerte de Cristo no se actualiza en el Via Crucis. El Via Crucis es una meditación, pero la actualización del sacrificio de Cristo se da en los sacramentos. En el bautismo yo muero en Cristo y resucito en Cristo, en el bautismo. En la confirmación, en la comunión, como su cuerpo y bebo su sangre que se entregó en la cruz, que de una manera lo presenta en la última cena, pero ese cuerpo que como y bebo es el cuerpo y la sangre que se entregaron en la cruz. En la confirmación recibo el Espíritu Santo que Cristo nos dejó en la cruz, dice la palabra de Dios, y entonces en el momento final, exhalando, entregó el Espíritu. De tal manera que el Espíritu Santo que recibimos en la confirmación es un don también de Cristo crucificado. Y de una manera muy particular en la confesión. La confesión es la manera concreta como nosotros podemos recibir de manera real, de manera sacramental, el perdón de Dios, no como una idea que me hago, sí, yo voy a confesarme, yo le pido perdón a Dios en un árbol y todo, sino que hay un sacramento, un signo eficaz y poderoso que Cristo dejó instituido en su iglesia para perdonar los pecados. El matrimonio tendrá algo que ver también con la muerte de Cristo. Por supuesto. ¿Por qué? Porque en el matrimonio es la entrega de Cristo a su esposa amada. Y en la cruz, Cristo, cabeza de la iglesia, se entrega por completo a su amada. Y en el matrimonio dice, así como Cristo se entregó por su esposa, así el esposo debe entregarse a su esposa. Mira cómo hasta el matrimonio está unido al sacrificio redentor de Cristo. La unción de los enfermos también. Cristo sufriente, aquel que llevó sobre sí mismo las cargas, eran por nuestras culpas, fue flagelado, eran nuestros sufrimientos y nuestras cargas las que él llevaba. Oye, cómo Cristo en su camino con la cruz, ese sufrimiento que va llevando no solamente es el sufrimiento de los pecados, sino también el sufrimiento físico de la humanidad. El sacerdocio, bueno, si no hay la Eucaristía, no sería sin el sacerdocio. Entonces, miren cómo todos los sacramentos de la iglesia brotan del pecho herido de Cristo en la cruz. Cuando el soldado le atraviesa el corazón a Cristo y brotó sangre y agua, de ese corazón abierto de Cristo brotan los sacramentos. Particularmente en este tiempo de la Cuaresma sería muy importante. En estos días subí un video, un reel, sobre la confesión. Yo daba unas recomendaciones pastorales, personales, sobre la confesión, porque
La iglesia siempre ha enseñado que hay los 5 pasos para una buena confesión. Desde el examen de conciencia, el dolor de los pecados, el propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. No sé si ustedes lo recuerdan, ¿no? Recuerdo cuáles son los 5 pasos para una buena confesión. Primero, examen de conciencia. No puedo llegar al confesor y a ver qué se me ocurre decir. En ese momento, ¿no? Yo tengo que ir Iba ya. pasando y me formé. Vi que el padre estaba sentado confesando y hice fila, ¿no? Aunque cuando llego con el padre y me dice, Ave María Purísima, sin pecado concebida, ¿cuáles son tus pecados? Es que no sé cómo decir. No, hijo, eso ya tienes que traerlo listo, ¿no? Claro. Entonces, No les iba pasando, sino que también uno, yo creo que va parte de prepararte y es parte del proceso, ¿no? si no, puedes confesarte, pero no hacer una buena confesión. Bueno, eso sí. Entonces, primero, examen de conciencia. Segundo, dolor de los pecados. O sea, porque hay personas que se confiesan, pero no porque les duelen los pecados. Se confiesan por compromiso. Es que llegó la Cuaresma, me tengo que confesar. Hay gente que me ha preguntado, ¿y cada cuánto me tengo que confesar? O sea, como si fuera un plazo, ¿no? Claro, qué interesante, padre, fíjese, qué interesante. Y ¿por qué a veces nosotros le damos a la confesión como que un tiempo determinado? La vigencia. Ajá, le damos una vigencia, así como un refresco, como un jamón, como Cuando una... caduca. Ajá, cuando caduca. Cuando uno va a comprar al supermercado y compra algo que sabe que se echa a perder muy rápido, ves la fecha de caducidad. 2 meses, 1 mes, productos que nada más aguantan 15 días. Y a veces nosotros erróneamente cometemos ese error. Ya me confesé, tengo de aquí validez hasta 1 mes, 2 meses. O creas tu propio tabulador, ¿no? Exactamente, como que hago mi lista, ¿no? Mi reglita, mi reglita. Mi papá decía una frase muy curiosa, decía, es como que si tuvieras tu monedero electrónico, ¿no? Voy acumulando puntos. Exacto. O sea, yo ya fui toda la Semana Santa, ya tengo puntos acumulados para todo el año, ¿no? Como puntos reward. Este punto me sirve para este pecado, ¿no? Lo mismo pasa con la misa, ¿no? Padre, fui padrino de boda, fui a misa el sábado, ¿me cuenta para el domingo? O sea, padre, ya fui a misa el jueves, esta misa me cuenta como dominical, o sea, por tarifas, ¿no? Mientras yo cumpla mi tarifa, entonces, ya la libré. Ya la libré. Entonces, mira, incluso la frase, ¿no? Ya la libré. Es esta mentalidad, yo sobre todo por ignorancia. Creo que gran parte de nuestro pueblo católico tiene mucha ignorancia. Cree, pero no sabe en qué cree. Y no sabe por qué lo cree. Oiga, señora, ¿usted cree? Sí. ¿Usted es católica? Por supuesto. ¿Es creyente? Creyentísima. Oiga, ¿y en qué cree? Pues creo. Tengo mis creencias, ¿no? Ahora, ahí sí aplica la famosa frase, ¿por qué crees lo que crees, no? Sí, primero déjate de por qué crees lo que crees. No sabes ni lo que crees. O sea, ¿eres creyente? Sí. A ver, dime en qué crees. Pues dime el credo. No me lo sé. Pues entonces, ¿en qué crees? Y si no sabes qué crees, pues mucho menos vas a saber por qué lo crees. Y eso ha llevado a una profunda ignorancia y una vivencia hasta desviada, mal vivida, de los misterios de nuestra fe que son tan lindos. Entonces decía que el segundo, después de hacer el examen de conciencia, es el dolor de los pecados. O sea, para irme a confesar yo tengo que sentir un verdadero arrepentimiento. Y yo sé que a veces pues no tenemos tanto dolor. Sí siento que algo no está bien, pero quisiera yo que me doliera. Se lo puedo pedir a Dios. Señor, regálame, antes de confesarme, un dolor que yo valore lo mal que he hecho, que yo reconozca que te he herido sobre todo a ti, porque una tentación muy grande que hay en la confesión es que la gente va arrepentida de lo que le hizo a la gente. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que va Cristian y dice en su confesión, Padre, yo le pido perdón a Dios, yo pido perdón, ni siquiera mencionan a Dios, yo pido perdón porque he tratado mal a mi esposa y me arrepiento porque a mi esposa y le hice sentir mal y ella me ha perdido la confianza y entonces pues ella es una mujer muy buena conmigo y me da tanta vergüenza que yo le he tratado mal y Ok, y yo pido perdón porque también a mi hijo lo he regañado y a veces me he pasado y siento que mi pobre niño... Y de repente le pregunto, oye, ¿y no te duele haber ofendido a Dios? Ah, sí, también. O sea, Dios queda fuera de la ecuación. Último término, vaya. Sí. Yo creo que la mayoría de la gente no es consciente
que en este asunto el principal ofendido es Dios. O sea, la ofendida no solamente es tu esposa, tus hijos, el compañero de trabajo, tu enemigo. Aquí el verdadero ofendido es Dios. Al que has rechazado es Dios. La ley que has roto es Dios. Y créanme, que son muy pocos los penitentes que llegan con un verdadero arrepentimiento y un dolor de ser conscientes de que al que más he herido, en mi esposa, en mi hijo, en mi compañero, a quien yo he herido en el fondo ha sido a Dios. Al que le he quedado mal es a Dios. Porque ¿quién me entregó a mi esposa en matrimonio? Dios. ¿Quién me regaló a mi hijo? Dios. ¿Quién me da el trabajo? Dios. Al final, cuando yo no cumplo la voluntad de Dios, cuando yo me desvío, al que estoy ofendiendo es a Dios. Y muchas veces hasta llegamos a la confesión con bastante pena. Y quiero pensar que eso es bueno. De llegar a veces hasta con un poquito de vergüenza, acercarte al Padre, a veces hasta mirarlo incluso. Claro, en los casos donde tienes contacto visual con Él. Oye, y de hecho, uno de los nombres, porque el sacramento de la confesión, como solemos llamarle, tiene otros nombres. Se llama confesión, se llama sacramento del perdón, se llama sacramento de la reconciliación, pero también se llama sacramento de la penitencia. ¿Y ustedes saben qué significa la palabra penitencia? Penitere significa vergüenza. Eso significa, por eso tengo pena. De ahí viene la palabra penitencia. Penitencia significa tener vergüenza. Es una vergüenza saludable. A veces yo digo, es que me da mucha vergüenza ir a confesarme. Eso es lo importante, que sientas vergüenza. Por ahí se empieza. Porque si no tuvieras vergüenza, sobre todo hoy, que hay una cultura, yo lo he escuchado a muchas personas, a muchos influencers, a muchos gurús, sobre todo a muchos coaches, decir que la vergüenza es mala, que no te arrepientas de nada. ¿No lo han escuchado eso? No, sí. Yo no me arrepiento de nada, porque arrepentirse es de... Oye, el arrepentimiento para el cristiano es saludable, es bueno, es justo, es santo reconocer que me he equivocado, pero oye, el hombre no quiere reconocer. Yo prefiero que todo mundo se adapte a mis criterios y a mis errores antes que reconocer un error. No, yo no le pido perdón a nadie. No, yo no me arrepiento. Así haya yo matado, yo no me arrepiento de lo que he hecho. Y además lo promueven como una doctrina cultural y espiritual de que hoy no te arrepientas de nada. Cuando la penitencia, la vergüenza, es reconocer que he fallado. Y esa vergüenza me ayuda, es una vergüenza terapéutica. Si yo no sintiera vergüenza, oye, yo lo vuelvo a hacer. Pero si ahora que voy con el sacerdote me da vergüenza, cuando lo vuelva yo a hacer lo voy a pensar 2 veces. No, y lo empiezas a normalizar muchas veces, ¿no? Tú, una vez que ya no te empieza a dar vergüenza o ya no te arrepientes de tal cosa, pues bueno, pues ya es algo normal. Inclusive ya lo empiezas a ver como algo normal y ya no lo llevas a la confesión porque ya se volvió algo parte de tu vida. O sea, ya vive contigo ese pecado, ya estás con ello, ya para qué lo confiesas. Muchas veces crees, pues si es algo que siempre voy a estar cometiendo, ¿no? O siempre voy a estar haciéndolo. Hay una palabra que usaban nuestros abuelos, creo que ya no se usa mucho, pero si yo te quería ofender porque eras alguien que hace un montón de cosas disparatadas, yo te diría, eres un sinvergüenza. ¿Te acuerdas? Ya no se usa, ¿no? Ahora ya se usan palabras mucho más fuertes. Pero se usaba eres un sinvergüenza cuando ya te habías acostumbrado a una manera equivocada de ser. O sea, no tienes vergüenza, es decir, ya te da igual hacer las cosas y no reparas en seguirlas haciendo. El Papa Francisco usó una frase también demoledora que decía, pecadores sí, corruptos no. ¿Y a qué se refería? Que cuando hacemos del pecado una cultura y un estado de vida, o sea, la persona que hace de vivir en pecado un estado de vida, eso es corromperse. ¿Qué es el corrupto? Nosotros pensamos que el corrupto solamente es el que se queda con fondos o dinero ilícito. En el fondo, corrupto es algo que se ha descompuesto. Un pecador que cae en la corrupción es aquel que ha hecho, que ya no solamente peca, o sea, no cometió un pecado, sino que hace del pecado un estilo de vida. Se ha acostumbrado a pecar. Sí, ya es la forma de vivir, ¿no? Ya vives corrupto, ¿no? Ya no hay manera
que a veces se cree como de volver atrás, ¿no? O de corregirlo, o ya muchas veces es un caso perdido, ¿no? Ya no va a cambiar, o ya es su manera de vivir. Por eso es importante, como este segundo paso, la conciencia y el dolor. Estar arrepentido de que he ofendido a Dios y sentir vergüenza de lo que he hecho. Número 3, después del examen de conciencia, después del dolor de los pecados, el propósito de enmienda. Es decir, yo voy a la confesión. Ahora, yo no sé qué va a pasar mañana, porque este es un problema que tiene mucha gente para confesarse. ¿Para qué me voy a confesar? Si mañana voy a volver a pecar, ¿no lo han escuchado? Sí, sí. Muy normalizado. Oye, yo no voy a confesarme para no ser hipócrita. Así lo dicen. Mira, ¿para qué te vas a confesar, hipócrita, si luego lo vuelves a hacer? O sea, eso es un pensamiento tan tonto como aquel que dice, oye, tienes calentura, ¿sí? No vayas al médico, porque si se te quita, luego te puedes volver a enfermar. Sí ven lo ridículo. O sea, no vayas al doctor, porque si te curas en un tiempo después adelante te puedes volver a enfermar. En 2 años te puede volver a dar infección. Entonces, ¿para qué? Ya mejor muérete. ¿Para qué te recuperas si en la vida te vas a volver a enfermar? Así es el pensamiento. ¿Para qué vivimos si nos vamos a morir? Claro. Así es el pensamiento de varios católicos que no se acercan a la confesión, porque no quiero ser hipócrita, porque al día de mañana lo voy a volver a hacer. No, mira, claro que somos vasijas de barro, claro que volvemos a volver a pecar, claro que nos vamos a equivocar, que podemos volver a caer, pero lo importante de la confesión es que hoy yo me comprometo, hoy yo decido que no quiero pecar. O sea, yo hoy no quiero. ¿Que mañana puedo caer? Sí. ¿Y que voy a caer? Seguramente sí, porque soy pecador. Pero me esmeraré porque por lo menos en no vuelva yo a caer. Queda la idea, ¿no? Queda el de que sé que ya lo confesé y volverlo a hacer es acariciar el pecado otra vez. Sí, pero entonces que quede claro. Tiene que haber un propósito hoy de enmienda. Hoy que me voy a confesar, yo tengo el firme propósito de no volver por lo menos a cometer esto. Que cuando me absuelva el Padre me voy a levantar y voy a seguir siendo pecador. Definitivamente, es mi condición. Voy a levantarme después de ser absuelto sin pecados, pero sigo siendo pecador. O sea, me levanté, fíjate bien, yo te absuelvo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me levanto sin pecado ya, pero sigo teniendo una condición pecadora. Sigo siendo pecador. En ese momento no tengo pecado, pero soy por mi condición un pecador y voy a volver a caer. Pero hoy que me confesé, hoy yo tenía el propósito de no volver a pecar, como más o menos el de Alcohólicos Anónimos, solo por hoy. Hoy me propongo no tomar. No sé qué va a pasar mañana. No sé si voy a caer, no sé si voy a volver a beber, pero yo no puedo preocuparme tanto por el mañana. El mañana no tengo el control de mañana. No hay seguridad, ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos mañana, claro. ¿No? O sea, realmente pensamos en mañana voy a cometer el mismo error, pero si ya no estás mañana, o sea, la idea de confesarte o tener este arrepentimiento o el proceso de enmienda, que no lo vas a hacer, ¿no? O sea, realmente nada nos da la seguridad. Si fuéramos adivinos o tuviéramos aquí la fecha, pues decimos, pues hasta tal fecha me voy a confesar un día antes, pero realmente no sabemos. Realmente el pensar en futuro, pues ahí nosotros yo creo que estamos cometiendo una equivocación, ¿no? Porque pues todo es incierto. Por eso hay que aprovechar siempre lo hoy. Decía yo también en uno de los reels que hice en esta semana, ¿no? Hoy es el tiempo propicio, hoy es el día de la salvación. No dejes para mañana. Los que están viendo el episodio del podcast del día de hoy, pues tómenlo en cuenta. ¿Cuánto tiempo llevas sin acercarte al sacramento de la reconciliación diciendo, pues es que soy pecador? Pues sí, y es que mañana voy a volver a pecar. Pues sí, pero no sabes si vas a vivir mañana, por eso aprovecha esta cuaresma y aprovecha este día. Entonces es importante el propósito de enmienda, significa cambiar, enmendar significa corregir. Corrijo lo que he hecho de mal. Voy a volver a pecar, sí, pero yo quiero corregir lo que voluntariamente decidí hacer mal. Número 4, después que ya hice mi examen de conciencia, tengo dolor en los pecados, tengo un propósito de no volver a pecar, decirle los pecados al confesor. Y sobre esto fue el video que hice en la semana, de que yo les daba 3 recomendaciones. Dentro de estos 5 pasos para la buena confesión, de los 5, estamos en el 4, decir los pecados al confesor. Abrimos un paréntesis para 3 consejos.
si hay que decir de los pecados al confesor, número 1, pecados. Decir pecados. No es para platicar, no es para pedir consejos, no es para pedir la receta del mole, no es para preguntarle al padre qué requisitos necesito para bautizar, no es para tomarnos un café, no es una dirección espiritual, es un decir pecados. No son los pecados del otro también, ¿no? Bueno, pero todavía vamos para allá. Okay. Primero estamos en que no te me adelantes. Primero, solo pecados. ¿De acuerdo? Número 2, ya sé, porque la materia sobre la que se realiza, la materia de la confesión, son los pecados. Si no hay pecados, no hay necesidad de la confesión. Una persona que llegue a decir, bueno, pues yo cometí un error. No, los errores no son pecados, porque en el error no hay voluntad. Los errores son algo que sale involuntariamente. Para que un acto sea pecado, tiene que tener conciencia, pleno conocimiento y pleno consentimiento. Tiene que haber una materia grave, tiene que haber pleno conocimiento de lo que estoy haciendo e intención, pleno consentimiento. Entonces, tengo pecados, los digo. Si no tengo pecados, no voy. Por favor, no haga, escuche cómo lo voy a decir, no haga perder su tiempo al confesor, porque nos hacen a veces perder el tiempo cuando un penitente llega y no se sabe confesar, cuando llega y no sabe qué decir. Se echó 1 hora en la fila para llegar con el sacerdote y a la hora que llega no decir nada. Entiendo que a veces los nervios hacen que se te borre el cassette, pero una cosa es un error involuntario de que por los nervios pues olvidé temporalmente y el sacerdote te ayuda, y otra que no preparé mi confesión y llego con el sacerdote y pues yo la verdad, padre, no tengo pecados. ¿Cómo no vas a tener pecados? No, yo no tengo pecados. ¿Sabes qué? Voy a bajar al santo patrono y te voy a subir a ti. Porque todos tenemos pecados. Entonces hay que decir pecados. Ya dijimos, no errores, no consejos, no dudas, no requisitos, no situaciones, no dirección espiritual, no consejería, pecados. Oye, es que en ese momento yo creo que el padre también, o usted nos dirá, ya está en ese mood, ¿no? De la confesión, de todo. Ni idea qué requisitos hay para el bautizo o qué otras cosas, sino que usted también, yo creo que también se prepara para confesar, ¿no? Yo siempre digo, ¿cómo aguantan tanto tiempo pues escuchando todo, ¿no? Yo creo que también parte de es prepararte en ese momento. Me dirá usted está también concentrado en la plena confesión, ¿no? Llegan y te dicen, padre, la verdad, yo no tenía ganas de venirme a confesar. Y le digo, ¿y tú crees que yo tenía mucha ganas de estar aquí sentado escuchándote? O sea, es un sacrificio. Tanto hace sacrificio el que se va a confesar como sacrificio es el sacerdote. Créanme que creo que para la mayoría de los sacerdotes es más fácil celebrar 3 misas seguidas que 1 hora de confesiones. Por eso les voy a confesar algo, ¿no? Discúlpenme, pero es verdad. Si hay algún hermano sacerdote viéndolo, coméntame allí, hermano sacerdote, si es verdad o no. Confirmo, ¿no? A veces los sacerdotes preferimos huirle a las confesiones en la parroquia, en otros lados. ¿Por qué? Porque es cansado. O sea, estar sentado, digo, tú no creas que vienes a contarme cosas bonitas. O sea, cada persona que viene es una historia de una vida rota, de un corazón quebrado. Cada persona que viene delante de uno viene a expresarte una realidad horrorosa de miseria y de pecado. No vienen a contarme sus virtudes, ni sus méritos, ni sus triunfos, ni sus éxitos, ni sus alegrías. Vienen a expresar el dolor de un corazón que ha caído en la desdicha de apartarse de Dios. Entonces, imagínense, o sea, no es una cosa fácil. Digo, qué mérito para los sacerdotes confesores, que es un carisma, un don de Dios, como Padre Pío, que tenían esa disponibilidad que Dios le daba para ser muy abiertos, muy dóciles al Espíritu Santo y muy amorosos de la cruz, que es el confesionario, ¿no? Entonces es importante. Pero estábamos en el punto número 1, decir los pecados. Número 2, decir solo tus pecados, tuyos. No, como dice Cristian, no ir a confesar de los demás. Porque eso lo vemos continuamente los sacerdotes. Hay personas que van a la confesión a confesar a los demás. La esposa que va a confesar todo lo malo que hace el marido. La abuelita que va a confesar todo lo malo que hacen sus nietos.
el compañero de trabajo que va a confesar todo lo que le hace a sus compañeros. O sea, al final terminamos justificando, yo he hecho esto, pero porque a mí me hacen esto. Yo he hecho esto, sí, pero porque me hacen esto. Y a veces yo digo, yo he hecho esto, un pecado, pero porque a mí me... un pecado mío. Y luego me dijo, y luego yo le dije. Ándale. Comenzar a excusarme o a darle vueltas al asunto. Por ejemplo, mire, es que padre, es que yo conocí a Lupita, una compañera de trabajo, y yo estoy casado, pero un día, Lupita, ya desde que comenzó la confesión, mira, cayó en infidelidad. Pero le da vueltas y vueltas, y mira, y que Lupita, y entonces me mandó un WhatsApp, y yo chutándome toda la historia. Y ya llega un momento que le digo, ¿fuiste infiel? Sí, padre, dímelo desde el inicio. Me agarrado 5 minutos. Ya me hubieras ahorrado 10 minutos de la novela, todo para decirme que caíste en la infidelidad, le fallaste a tu esposa con una compañera de trabajo. Oye, das más vueltas Y que que un... fue culpa de ella, ¿no? Sí, das más vueltas que un perro para echarse. O sea, ve al grano, dile al pecado su nombre. Padre, pido perdón porque caí en infidelidad, porque soy un adúltero, cometí adulterio, le fallé a mi matrimonio. No me cuentes la historia de Lupita, la compañera, que si le mandaste un WhatsApp, que si me contestó, que si le contesté, que si me saludó, que si me dio un... Eso a mí no me importa la historia. A mí dime qué fue lo que hiciste y punto, ¿no? Tengo una fila de 20 penitentes y tú vas a contar toda la novela de cómo fue tu amorío con Lupita. No me interesan los detalles. Si algún detalle es importante para mí saber, para conocer el tipo de pecado, por ejemplo, no es lo mismo, tuve relaciones con una mujer o con un hombre, según sea el caso, no es lo mismo que seas soltero a que seas casado. Si eres soltero, caíste en fornicación. La otra persona era casada, adulterio. Los dos eran casados, doble adulterio. Entonces, yo te puedo preguntar, es que padre, le pido perdón a Dios porque tuve relaciones sexuales. Hasta ahí no sé qué es. ¿Eres casado? Sí, yo ya sé. Entonces es adulterio. No, soy soltero. Fornicación. El sacerdote te puede preguntar algunos detalles que van en función de lo que te va a orientar, de lo que te va a decir. Pero el sacerdote no te va a pedir como el chiste de Chabela, ¿no? ¿Y qué más? No. El sacerdote no va a entrar en ese tipo como de intrigas, de detalles o de morbo, de querer saber la historia. No, el sacerdote no quiere saber detalles. Y si te pide algún detalle es para conocer y poderte dar una orientación. Entonces hay que decir tus pecados. No vayas al confesionario a contar lo que hacen los demás. Y por último, ya dijimos, solo pecados, solo tus pecados. Y número 3, todos tus pecados. Es decir, pecado que no confieso, pecado que no se perdona. Padre, pero se me olvidó. No se perdona. ¿Y qué puedo hacer? Lo confiesas en la próxima. No que olvidé decir y como el Padre me dio la absolución, ya, se me borraron todos, se me perdonaron todos. No, se perdonan los pecados confesados. Pecado no confesado, pecado no perdonado. Pecado olvidado, pecado que tienes que confesar en tu próxima confesión. Pero no, ya. Me rayé, porque, oye, se me olvidó decir el más pesado, ¿tú crees? O sea, casualmente. Cuando iba yo a soltar el mero grande, se me olvidó, pero como ya me absolvió el Padre, pues ya quedé todo. Ya la hice, ¿no? No, señor. Solo se perdona el pecado que confieso. Y por lo tanto hay que decir todos. Nada de que voy a confesar un pecado. ¿Y qué pecados cometiste? Pues es que pues yo digo groserías. Muy bien. ¿Qué más? De pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿En serio? No falta uno que llega y empieza, Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Cuáles son tus pecados? La vieja confiable. Pido perdón a Dios de mis pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por tu culpa, por tu gran culpa. Mijo, si no es el yo confieso. No es el yo confieso, mijo. Suelta la baraja. Si no vienen en bloque. No vienen en bloque. No.
Tienes que decir exactamente qué hiciste. Si no vienen agrupados, ¿no? De pensamiento. ¿Cuáles? ¿Cuáles son de pensamiento, no? De palabra. ¿Cómo? Palabras de muerte, palabras de grosería, palabras de calumnia, porque eres un mentiroso, porque ofendiste a tu prójimo, porque le levantaste un chisme que lo llevó a perder su trabajo. O sea, hay de palabras a palabras. Pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos? Pensamientos de que, híjole, es una mala persona o te quiero matar. O sea, hay de pensamientos a pensamientos, hay de palabras a palabras, y hay de obras a obras y de omisión a omisión. Omití ir a misa el domingo, omití darle de comer a mis hijos y cuidarlos. O sea, hay de omisión a omisión. Por lo tanto, no puedo englobar y decirle al sacerdote, le pido perdón a Dios de los pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Eso es una manera de englobarlos en la oración del acto de contrición, del yo confieso, ¿no? Pero no para que la confesión así los englobe, sino tengo que decir, he pecado de esto, y siempre un consejo, siempre, Jael, siempre, Cristian, comiencen por los más pesados. Siempre. ¿Por qué pecado comienzo? Comienza por los más graves. No comiences por la historia. Voy a comenzar, la última vez que me confesé fue hace 2 años. Entonces, si me acuerdo que... No, empieza por el más grave. Hasta terminar... Tormenta, ¿no? El que te trajo aquí. El que te trajo. El que te ha apartado de Dios. Comienza por eso. Entonces, estos son los 3 consejos. Dentro de los 5 pasos, repetimos, dentro de los 5 pasos para una buena confesión, examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, decir los pecados y, falta el último, cumplir la penitencia que me imponga el sacerdote. Ahora terminamos con esa. Y dentro de esto, en el cuarto de decir los pecados, abrí un paréntesis y mencioné 3 consejos. Solo pecados. 2, solo tus pecados. Y número 3, todos tus pecados. Y ya en el último paso de los 5 de la buena confesión sería, cumple la penitencia que te imponga el sacerdote. Es importante. Si el sacerdote me dice 10 Aves Marías, 10 Aves Marías. Si el sacerdote me dice 3 misas, 3 misas. Un Vía Crucis, un Vía Crucis. No es un pago. Es que a veces dicen, no, es que la penitencia es voy a pagar como una fianza. No, es más como un agradecimiento a Dios por el perdón que me ha dado. Su perdón es gratuito. No es que yo, ¿con qué voy a pagar los pecados? ¿Con mis Aves Marías? No. ¿Con los Padres Nuestros que me ponga el Padre? No, ya Cristo ya pagó con su sangre. Lo que hace el cumplir la penitencia es ir a agradecerle a Dios y simbólicamente a retribuir con un acto de piedad, con un acto de amor y de fe, todo el daño que ocasioné. Sí, ¿no? Es como igual como hijo, ¿no? A veces cometes un error contra tus padres, ¿no? Y te equivocas y vas y le das un abrazo, ¿no? Te sientes arrepentido, ya le dijiste y tu papá dijo, bueno, pues ya, déjalo, ¿no? Y tú mismo vas y le das un abrazo, ¿no? Tratas de ser ese buen hijo, ¿no? Decir, bueno, pues mira, voy a hacer esto, o te traje una florecita, un chocolate, algo, ¿no? Un signo de buena fe, ¿no? Una señal de arrepentimiento. Existe mucha desinformación, padre, respecto a lo que está comentando. Y le quiero hacer una pregunta. ¿Todos los pecados se perdonan? Todos los pecados se perdonan. El único pecado, porque si hay un pecado que no se perdona, apréndetelo, hay uno. Grave, gravísimo. El único pecado que no se perdona es el que no confiesas. Existe a veces un poco de desinformación porque lo he escuchado. Por ejemplo, muchas personas creen que es algo tan sencillo, una confesión, de decir, un claro ejemplo, ¿no? Haberle quitado la vida a alguien, voy y lo confieso y ya no tengo el pecado. ¿Pero existe alguna consecuencia? Sí, hay una consecuencia espiritual, una consecuencia moral y una consecuencia civil también, obvio. O sea, el que Dios te perdone no significa, como dijera esta canción, recuérdame de quién es, creo que es de la que dice, y si no me acuerdo, no pasó. Que acaba de estar de moda, ¿no? Y si no me acuerdo, no pasó. ¿Quién la cante, no? La confesión no es como esto, ¿no? O sea, si no me acuerdo, no pasó. La confesión y que Dios te perdone no significa que
no pasó, ya, tan tranquilo. Mi conciencia está limpia, puedo dormir en paz. No, creo que una persona que le arrebata la vida a alguien, o sea, Dios te perdona, pero vas a cargar en tu conciencia con el recuerdo y con el peso de algo grave que hiciste y que va a formar parte de tu penitencia por toda la vida, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Dios perdona el pecado de asesinato? Claro que sí, porque hay personas que pudieron haber sido asesinos porque no conocían a Dios, porque no tuvieron su encuentro, porque no eran conscientes de la gravedad de lo que hacían, como cuando Caín mató a su hermano Abel y le pregunta a Dios a Caín, Caín, ¿qué has hecho? Caín, ¿dónde está tu hermano? La sangre de tu hermano Abel clama a mí. A veces la persona por ignorancia del bien del prójimo y del valor de la vida puede cometer cosas tan graves como quitarle la vida a alguien. Y Dios puede perdonar el asesinato. Dios perdona el asesinato. Dios perdona todos los pecados. Todos. El único pecado que Dios no perdona es el pecado que no confiesas. Y alguien dirá, no, padre, la Biblia dice que el pecado que no se perdona es el pecado contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo no es mentarle la madre al Espíritu Santo o hablar mal del Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo es negarme a aceptar la salvación de Cristo. Porque el Espíritu Santo, su obra, la obra del Espíritu Santo es meternos en el reino de Cristo. El que nos hace vivir en Cristo es el Espíritu Santo. Por lo tanto, la gran ofensa al Espíritu Santo es negarme a aceptar a Cristo en mi corazón. El negarme a aceptar la salvación de Cristo, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Por ello, aquel que no quiere el perdón, aquel que no acepta a Cristo, aquel que no acepta su misericordia, está pecando contra el Espíritu Santo. Fuera del pecado que no se confiesa, todos los demás pecados, todos se perdonan. Y estos pecados gravísimos, mortales, graves y escandalosos, se perdonan, pero siempre en la persona van a quedar consecuencias de lo que han hecho, civiles y morales, y seguramente también psicológicas. Oiga, padre, por ejemplo, ahorita que habla usted, estas consecuencias que quedan marcadas para siempre, o al menos así lo entiendo yo, es cuando, lo que dice, cuando Dios te va a juzgar a la hora que mueres, ¿no? O sea, tú traes los pecados, los confesaste, pero ¿tienen una consecuencia en el momento de tu muerte o quedan borrados para siempre? Todos los pecados que tú confiesas quedan borrados para siempre. Cuando Cristo nos va a juzgar al final de los tiempos en el juicio universal, es un juicio general, pero cada uno de nosotros en el mismo momento de nuestra muerte, en el momento que cada persona muere, en ese mismo instante, está presentándose delante de Dios a dar cuentas. El pecado, el juicio universal ya no va a ser el juicio del que, a ver, Jael, ven para acá. No. El juicio universal es el cierre de la historia, donde se dividirán para siempre las ovejas de los chivos, ¿no? Ya, el definitivo, el triunfo absoluto de Dios sobre la historia humana. Pero existe el juicio personal. Por aquí, cayendo el muerto y soltando el llanto. Por aquí estás entregando, por aquí estás entregando el equipo y por aquí estás yendo delante de Dios a dar cuentas. ¿De qué cuentas? ¿De los pecados que ya confesaste? No. Los pecados que ya confesaste quedaron borrados para siempre. Dios ya no te va a tomar en cuenta y aquí la grandeza del sacramento de la reconciliación. No tienes que volver a pedirle perdón a Dios después de tu muerte. Vean la hermosura y la grandeza de morir en gracia de Dios. Que el día de tu encuentro con Él solamente seremos, dijera el Papa San Juan Pablo II, seremos juzgados en el amor. ¿Cuánto amaste? ¿Cuánto amaste? Y los pecados solamente pues nos quedarán por purificar aquellos con los que hayamos muerto, de los que no nos confesamos en el purgatorio. Pero de ahí en fuera todos los pecados que en vida pudimos confesar quedan absueltos. Quisiera sobre esto de que cuando Dios perdona, nos perdona para siempre, contar un cuento que nos va a ser de mucha ayuda, que no sé si fue real, yo recuerdo haberlo escuchado en el seminario, de que le preguntaron a un obispo, oiga, señor obispo, aquí en nuestra comunidad hay un hombre que dice que habla con Dios. Es un hombre sencillo, es un hombre de campo, analfabeta, pero dice que habla con Dios. Al obispo le cayó en gracia, ¿no? Algún loquito o alguien que
que creen que habla con Dios. Le seguían diciendo, señor obispo, es que de verdad habla con Dios porque le revela cosas que nadie más sabe. El obispo pues, no creía en que pudiera pasar algo así, por lo menos en esa persona. Hasta que un día dijo, voy a ver si es cierto que esta persona, pues Dios le habla, ¿no? Entonces le voy a decir, a ver, ven para acá, lo llamó. Quiero que por favor le preguntes a Dios la próxima vez que hables con él, cuáles son los pecados del obispo, mis pecados. Pregúntale a Dios, dígame por favor, y el obispo quiere una prueba, que me diga los pecados del obispo, ¿no? Y ya después yo voy a saber si Dios te habla o no. Dijo el obispo, voy a ver. Si la próxima semana que yo lo vea, sabe cuáles son mis pecados, significa que es cierto. Pero si no le atina a mis pecados, sabe que es un fraude. Y llega el momento. Y entonces el obispo, es el momento de captar si de verdad sí o no. Le dice, oye, ven para acá. Dígame, señor obispo, de lo que te pregunté, ¿siempre hablaste con Dios? Pues sí, señor obispo, sí hice mi oración. ¿Y qué te dijo? Pues me daba pena preguntarle por los pecados de usted, su excelencia, porque pues me da pena. Pero le preguntaste. Pues yo le dije, señor, es que el obispo quiere como prueba que me reveles uno de sus pecados. ¿Y qué te dijo Dios? Sí me contestó, señor obispo. ¿Y qué pecado te dijo? Ninguno. ¿Cómo? No, porque me dijo, pues yo te iba a decir algunos, pero el obispo se confesó ayer y ya no me acuerdo, dijo Dios. Y dice el obispo, en efecto, yo no había caído en cuenta que el día anterior me había confesado. Y Dios le dijo, yo te podía haber dicho, pero se acaba de confesar y no me acuerdo de ninguno. Ve qué belleza de Dios, que en el momento de nuestra muerte no se va a acordar, claro, en el sentido de que no te va a tomar en cuenta ninguno de tus pecados. Qué bonito. Amén. Padre, pues muchas gracias por la invitación. Qué maravilloso aprender con usted también. Se nos fue volando el tiempo, la verdad. Gracias. Esperemos que volvamos a estar aquí. Quizá no esta semana, vamos a tratar de invitar a más personas. Pero Padre, la invitación para que continúen apoyándonos en el podcast. A todos les agradezco muchísimo si nos dejan un comentario. En la página personal ya vamos alrededor de los 128,000 seguidores en la página personal de Facebook. Esperamos que lleguemos a los 130,000 en estos días. Y les agradezco mucho un comentario. Ayuda muchísimo. Por favor, como les he puesto ahí, no emojis. Y hay un porqué. Porque los emojis no ayudan. No es que uno sea muy delicado, sino que un emoji, si tú pones en lugar de un comentario, dejas un emoji, el algoritmo lo ve como spam, como algo que no es real. Y en lugar de ayudarte, afecta a la página. Tú, si me dejas emojis, caritas, manitas, eso no ayuda. Los GIFs, al contrario, obstaculizas que la página llegue a más personas. Me ayuda muchísimo dejando un comentario. No necesito que sea una felicitación, un saludos, una opinión, incluso una pregunta para nuestros próximos episodios. ¿O qué temas se puede tocar? ¿Qué temas quisieras que tratáramos? ¿Qué quieren ver por aquí? O sea, ¿qué temas? Pues y con gusto pues lo vamos a leer, ¿no? Claro, dale seguir a la página. A lo mejor la estás viendo en alguna de las páginas donde transmitimos el podcast, en YouTube o en otras plataformas. Dale seguir a mi página, dale me gusta, comparte y te agradecemos muchísimo si también apoyas con las estrellas en el Facebook, que nos ayudará para seguir. Necesitamos luces, más micrófonos y otras cosas que nos ayudarán para seguir creciendo. Así que a todos ustedes, gracias. Seguimos en el santo tiempo de la Cuaresma. Gracias por haber seguido esta noche este programa que ha sido Fe con Café, el podcast. Muy buenas noches. Mucho, que tengan un excelente día. Nos vemos. Gracias. Gracias, Gael. Gracias, Cristian. Fe con Café, el podcast, es una producción de Docs Evangelización.